Las jornadas pastorales diocesanas son siempre motivo de encuentro, con el Señor, con nuestros hermanos de otras comunidades y con nosotros mismos. Comunión que nos permite pasar por el corazón el caminar anual. El lema que nos convoca este año es a la escucha del Espíritu. Por lo tanto, desde la mañana hasta la tarde de hoy, toda una diócesis estará a la escucha de lo que el Espíritu irá suscitando en cada uno de nosotros, para así discernir, todos juntos, hacia dónde y cómo estamos llamados a caminar como Iglesia diocesana. A continuación, escuchamos el sentipensar de nuestro Padre Obispo Fernando Croxatto. Nos encontramos con el Padre Fernando Croxatto, Obispo de la Diócesis de Neuquén. Padre, hoy se están desarrollando las jornadas pastorales diocesanas. Cuéntenos un poco, como pastor de esta iglesia diocesana, ¿cómo vive su entrega día a día? ¿Cómo es su día a día? Bueno, una linda pregunta, Celeste, en este comienzo de la jornada diocesana. Y en otra oportunidad hablamos del sentipensar del obispo, a ver cómo sentía el corazón del obispo, ¿no? Y así un poco fue surgiendo como la preparación de este encuentro. El día a día del pastor, mi corazón de pastor tiene como un lema: por Cristo, con Él y en Él. Ese lema lo tengo siempre presente para que no me desenfoque de mi tarea y la misión que el Señor a mí me ha encomendado. Y en el día a día esa expresión la tengo siempre presente en el corazón. El día a día frente al Señor, frente a Jesús eucarístico, desde mucho tiempo, por mi propia espiritualidad, siempre he tenido como ese hábito de ponerme cada día frente al Santísimo. En ese cada día frente al Santísimo siempre hay una expresión, una palabra de Dios que se entra como el corazón de uno, ¿no? Esa palabra que me vuelve siempre es la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, del 1 al 11, pero resumidamente es como tener los sentimientos de Cristo. Y cuando va narrando los sentimientos de Cristo, teniendo a los otros por más dignos, no ponerse en un lugar que no le corresponde, abajarse de tal manera que como se abajó Cristo de su condición divina, se hizo hombre, pasó a ser uno común como los otros. Bueno, toda esa expresión es la que va como centrando el corazón permanente de mi oración, ¿no? Y en esa oración, que es como cotidiana, el corazón del pastor, y en estos tiempos últimos, te diría, va pasando en el corazón Neuquén provincia, Neuquén iglesia, Argentina país, van pasando las situaciones y conflictividades que hoy se tienen. Va pasando también las situaciones de familias, de personas, de instituciones que la diócesis tiene, toda esta, decimos hoy, cierta degradación cultural, educativa, todas cosas que van llegando al corazón del pastor y que van siendo como motivo de oración, de súplica, de reflexión, de pedido al Espíritu para que uno pueda tener la mirada, la atención, la escucha, la palabra, que en muchos casos necesitamos tener. Toda esta situación hoy que vivimos, toda esta situación, te diría, hoy de la falta de palabra que se vive, ¿no? La individualidad con la que se vive, tantas cosas, tanto socialmente como eclesialmente, ¿no? Esta falta a veces de compromiso en el bien común. Bueno, todo eso es lo que va dando vueltas propiamente en el corazón, ¿no? Y eso se me va haciendo oración cotidiana, lo cual yo siempre digo, tengo una gracia grande de Dios que es no perder la paz profunda. No la paz a lo mejor más superficial que la perdemos por angustias, por inquietudes, por nerviosismo, por preocupaciones que tenemos todos, pero esa paz profunda que me hace que pueda dormir cada día. Quiero decir, puedo dormir mis 6 horas cotidianas y puedo dormirlas normalmente, las duermo todas las noches, ¿no? Y eso para mí es una gracia de Dios, no perder la paz.
y no tener como en el corazón a veces resentimientos o rencores, guardar palabras. El Señor me ha quitado eso del corazón y eso me permite a mí también como poder rezar distinto, ¿no? Cada día, todas estas situaciones que te acabo un poco de sintetizar, son muchas más, pero bueno, desde ahí el corazón del pastor está siempre como dando vueltas en toda esta realidad que se le confía, que Dios me confía y por eso quiero llevar como adelante, pero desde esa actitud de no ponerme en un lugar que no me corresponde. Padre, mes a mes, como pastor, encara su caminar por las comunidades que conforman la diócesis. Si bien algo ya nos dijo, ¿cómo se puede definir hoy qué características tiene la diócesis neuquina? Yo estoy agradecido con la diócesis de Neuquén, ¿no? Agradecido en estos 6 años que llevo en la diócesis, agradecido por la vida que he encontrado en la diócesis y agradeciendo a tantas personas, tantos agentes pastorales, tanto consagrados como laicos, que dan su tiempo, su vida, su entrega, algunos hasta silenciosamente que no conocemos, pero sé que están en las comunidades y que aún en medio de todo este tiempo de pandemia que hemos tenido en esos 6 años, realmente muestran como todo el cariño que se tiene por la iglesia, ¿no? Escuchar el cariño que se tiene por la iglesia de Neuquén, una iglesia que se siente con una pertenencia, ¿no? Con una historia que sabemos que está enraizada en esos 30 años de don Jaime en primer lugar, y después los otros obispos que todos han puesto como su impronta, ¿no? Hoy, concretamente, lo que veo es una iglesia activa, con muchas actividades, ¿no? Muy rica en actividades y compromisos. A veces lo que yo veo es, como pienso y reflexiono y rezo, bueno, que esas muchas actividades no terminen siendo vacías muchas veces, ¿no? Que es lo que puede pasar en nuestras iglesias, ¿no? Hacemos muchas cosas, pero después nos cansamos mucho porque nos falta como esa riqueza interior, esa espiritualidad que nos da como el sentido de lo que hacemos. Entonces como que vamos dejando postas, ¿no? Ya trabajé bastante, ya dejé. Uno se encuentra a veces con eso en las comunidades, ¿no? Como ese cansancio en las comunidades. Ese cansancio a veces de no ser tantos, en cansancio de decir son pocos en muchas cosas, ¿no? Y eso nos está exigiendo, pidiendo como una renovación, como un cambio, ¿no? Como una actitud abierta de poder como incorporar a otros, ¿no? Hacer parte a otros. Y en eso, como pasa en muchas comunidades, a veces vemos como cierta cerrazón en algunos agentes pastorales que no permiten como la apertura, la inclusión de otros, usando un término más actual, ¿no? Y lo tomo del Papa Francisco en una homilía que decía en Santa Marta, hace muchos años, dando las características de una comunidad parroquial, ¿no? Ponía 3 palabras, ¿no? Armonía, testimonio y pobreza. Cuando el Espíritu está presente, lleva a la unidad. Cuando el Espíritu está presente, invita al testimonio. Y cuando el Espíritu está presente, siempre está presente la mirada hacia el pobre, ¿no? La atención hacia aquellos más necesitados. Y el Papa se hacía las preguntas y nos hacía las preguntas, como diciendo, ¿cómo está tu comunidad? ¿No? Como diciendo, ¿cómo vive tu comunidad la comunión en la misma comunidad? ¿Cómo se vive esa fraternidad interna? ¿Cómo se vive el testimonio hacia afuera? ¿Cómo se da el anuncio? ¿Cómo se expresa la alegría de haberse encontrado con Jesús, ¿no? ¿Y cuál es la comunidad? ¿Cómo vive la pobreza? Si es una comunidad pobre, que realmente comparte lo que tiene, ¿no? En sus dones y riquezas, talentos, pero atendiendo y acogiendo donde el pobre también tiene lugar en las comunidades. Bueno, todo esto es lo que uno a veces quiere y desea a veces de nuestras comunidades parroquiales, ¿no? Pero a veces se ve que esas cosas, tanto la comunión, la unidad, como el testimonio y el anuncio en las comunidades y la pobreza, tienen sus debilidades, ¿no? Porque vemos a veces y es una fragilidad, una debilidad, el hecho de que a veces no vivimos en nuestras comunidades tanta comunión, se viven como islas y a veces en algunos lugares hasta
cuesta ver la fraternidad en las mismas comunidades. Y eso aleja a muchos. No vivimos a veces el testimonio, ese testimonio de comunión no lo vivimos. Entonces, al no tener ese testimonio, tampoco el anuncio tiene fuerza. Entonces, siento a veces que estamos como dormidos misioneramente en la salida, muy hacia adentro, muy con cosas hacia adentro, con muchos ritos, devociones, procesiones, pero después no lo traducimos en una vida comprometida hacia afuera. Hoy pues decimos misiones rurales, misiones populares, pero con un compromiso hacia las comunidades. Las cáritas nuestras, a veces que terminan siendo cáritas de ropero, y no cáritas de promoción humana en muchas situaciones. Bueno, eso se ve también, es parte de nuestra realidad. Bueno, no hay que negarla, es la realidad que tenemos, que el Espíritu nos está moviendo para cómo hacer movimiento interior, ¿no? Cómo desestructurarnos de alguna manera, ¿no? Entonces, sin caer en indicar una receta, pero ¿cómo se debería vivir la fe? Quienes integramos la diócesis neuquina, ¿cómo llevaríamos ese día a día bajo la fe? Bueno, creo que esta pregunta unida a la anterior, ¿no? Si la unimos a la anterior, yo creo que hoy la palabra fraternidad y comunión, comunidad, comunión, unión, es una primera concepción que necesitamos trabajarle y volverla a madurar, ¿no? No podemos vivir la fe individualmente. Hoy hay una tendencia hoy subjetiva a vivir la fe, ¿no? A vivirla, bueno, mis ritos, mis devociones, la misa misma, mi misa, pero cuando empezamos a exigir como la necesidad de un compromiso comunitario, ahí empezamos a aflojar. Cuando en las comunidades a veces necesitamos encontrar, a ver, quién lleva adelante la evangelización, la catequesis, quién se hace cargo un poco de llevar adelante la logística de las comunidades. Ahí nos encontramos siempre con muchas pocas manos, con poca conciencia de comunidad, ¿no? Incluso de vivir como la necesidad de juntarnos, de reunirnos, a celebrar, a alabar, a rezar juntos. La fe se vive en comunidad, si no es una fe trunca, es una fe vacía, ¿no? No es una fe cristiana la fe que no se viva comunitariamente, ¿no? Y por otro lado tampoco es una fe cristiana, ni una fe verdadera, ni una fe madura, la que no sale al encuentro del hermano, tanto no solamente de los pobres como del anuncio del Evangelio, ¿no? Una comunidad que no es misionera está débil en la fe y a la larga se termina muriendo la misma comunidad, ¿no? Y en esto somos protagonistas todos, pensando en tanto los adultos mayores, como los niños, los jóvenes y los niños, ¿no? Todos somos protagonistas. El otro día en una celebración hice una pregunta así muy sencilla, ¿no? Decía, bueno, a ver, ¿dónde están los misioneros? Y levantaron la mano los que eran de infancia misionera, los que habían ido a la misión juvenil de San Martín, y algún otro que se sentía medio misionero, pero la gran mayoría de la comunidad presente, familias y otras personas de la comunidad, nadie levantó la mano, ¿no? Como no está incorporada la conciencia de que todos somos iglesia y que si soy iglesia, la iglesia es por naturaleza misionera. Por lo tanto, yo me tengo que sentir misionero siempre, que no necesita estar saliendo, pero sí en cada lugar, en mi vida cotidiana, en mi trabajo. Es decir, la necesidad del anuncio, de testimoniar a Jesús, bueno, tiene que estar siempre vivo y presente, ¿no? Padre, respecto al tiempo que estamos transitando y también apelando a esto que bien nos decía de cómo vivir la fe, como comunidad, quienes están participando hoy activamente de estas jornadas, ¿cómo o cuál es el aporte que pueden hacer para construir una iglesia sinodal? Primero venimos escuchando, hace 2 años que venimos trabajando el tema de la sinodalidad, ¿no? Si se trabajó fuertemente un primer año, después de un segundo año aflojamos, el año pasado no fue tanto. Sabemos que acaba de terminar la primera sesión de la sinodalidad en Roma. ¿Qué es lo fuerte, digamos, no? Es un tiempo de escucha, decía también Francisco, al convocar a esta sinodalidad, ¿no? A este sínodo. Yo creo que un primer aporte a todos los que estamos participando en la jornada es
tomar una actitud de escucha, una actitud de escucha, no de que me escuchen, sino de escucha, ¿sí? Y en todo caso, no solamente de escucha del otro, sino de escucha de mí. Porque para vivir la sinodalidad lo que tengo que hacer es, escuchar lo que el Espíritu nos está diciendo como iglesia. Esa es la escucha. Y en esa escucha necesito que vos, que yo, que cada uno nos escuchemos para escuchar lo que el Espíritu me dice a mí y lo que le dice al hermano, para que juntos podamos entonces escuchar, en esa escucha común, qué es lo que el Espíritu nos está diciendo a ambos, que es muy distinto a que me escuchen, donde entonces yo pongo mi idea, mi ideología, quiero ganar como partido, quiero que se haga lo que a mí me parece, o el gran mal que tenemos, no solamente en estos ámbitos eclesiales. Ayer también estaba en una escuela, y lo decía también, hasta en el ámbito escolar, en una institución, él siempre se hizo así. Entonces cuando yo me quedo anclado, planchado, digamos, en la historia, en el pasado, y ya no escucho nada, ya no tengo la actitud de escucha, porque repito siempre lo mismo, ¿no? Y eso es una característica que en esta jornada queremos actualizar nuevamente, como tantos años venimos haciendo las jornadas pastorales. Este año tiene que tener esta fuerza, ¿no? Escucharnos y escuchar profundamente y escuchar ante lo que estemos trabajando podamos como escuchar a ver hondamente qué nos está diciendo el Señor, ¿no? Entonces, fundamentalmente eso, una actitud de escucha profunda, abierta, personal y comunitaria. Bien, entonces como cierre, considerando esta consigna, ¿cuáles son las expectativas y cómo se viviría después de estas jornadas? ¿Qué es lo que nos debemos llevar? La expectativa de estas jornadas es que todos puedan, como en un sentido, sentirse libres de poder expresar lo que en verdad cada uno escucha en su corazón. Sentir la libertad de expresarlo. La expectativa es que se sepa escuchar, o sea, que nos sintamos escuchados, no juzgados, no prejuzgados. Digo la palabra que repito mucho, pero muy popular, como que no se nos ningunee en la escucha, sino escuchados realmente, ¿no? Que todos se sientan que yo he sido parte, que yo he participado, ¿no? Porque de esa manera la expectativa es que se pueda vivir un momento hoy en la jornada de comunión entre todos. Lo mismo que hemos visto en fotos o en otros, las imágenes, digamos, videos que en ese tiempo del sínodo de allá de Roma, en donde todos estábamos al mismo nivel, ¿no? Que quiere decir, todos participábamos, todos nos sentíamos hermanos por el bautismo, pero todos sentíamos parte, que no había como diferencias de uno u otro, o este porque tiene más formación, o este porque, no sé, explica mejor las cosas, sino que todos podamos tener ese espacio de escucharnos unos a otros. Esa es una expectativa así profunda. Y la otra expectativa que de esta jornada es que aprendamos la metodología del sínodo, de la sinodalidad. Más que del sínodo, te diría la metodología de la sinodalidad. ¿Cuál es la metodología de la sinodalidad? Bueno, es una conversación espiritual, donde nos escuchamos desde el Espíritu unos a otros, nos volvemos a escucharnos y también desde ahí discernimos juntos, desde esa escucha, lo que el Espíritu nos está diciendo. Y si nosotros aprendiéramos esta metodología de la sinodalidad, es ahí donde yo pongo fuerza, que esto para mí es lo nuevo hoy, lo reactualizado hoy por el Papa que lo está pidiendo, para que en las comunidades podamos avanzar en muchos sentidos. Porque si estamos a veces medio planchados en las comunidades es porque o terminamos repitiendo lo mismo, ¿sí? O terminamos haciendo lo que piensan algunos, que les parece que puede ser lo mejor, o nos movemos con algunas actitudes
o criterios o mecanismos que no son eclesiales, sino que son más mundanos, ¿no? Y entonces necesitamos abrirnos al Espíritu, porque el Espíritu es el que va a traer la renovación, porque es Él el sujeto de la iglesia, el que mueve la iglesia. Entonces, aprender esto y ponerlo en práctica, poder llevarlo a las comunidades, para que después en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, podamos tomar un tema, una situación y decir, planteemos esta situación, pero a ver qué escuchamos, qué nos está diciendo, pero nos daría una comunión mucho más profunda, nos daría la posibilidad de una participación, para que después en las comunidades aprendamos a que todos pueden tener voz para participar, y nos invitaría, si el Espíritu nos mueve, a la misión, que es, de alguna manera, el lema del sínodo: comunión, participación y misión. Y creo que en esa es la expectativa profunda. Eso haría brotar después lo que para mí sigue siendo un lema muy del Espíritu en nuestra diócesis, es de cada comunidad para todas las comunidades, ¿no? Porque todo eso que hacemos, particularmente en las comunidades, nos tiene que llevar a formar una sola iglesia, una sola comunión eclesial, donde nos sintamos todos unidos. Entonces eso, donde cada comunidad pueda aportar a la otra comunidad sus propios bienes, ¿no? Bueno, un poquito esta es la expectativa, quizás alta, pero bueno, tenemos que apuntar alto porque Dios es infinito y grande. Padre Fernando, muchísimas gracias. Bueno, y que Dios los bendiga a todos en esta jornada.